buenos días, amigos televidentes. Muy buenos días y qué bueno que siempre están con nosotros en esta mañana, que el que se madruga es el que sabe cómo está las estaciones, porque cuando la noche es más larga que el día, entonces usted no importa que se levante tempranito, a las 6, a las 7 de la mañana todavía está oscuro, pero cuando ya viene el verano, cuando ya cambia las estaciones, ya a las 5 de la mañana es de día. Y entonces estamos viviendo en una época en que los días son más largos y ya a las 5 de la mañana usted siente ya que es de día y que hay que levantarse. Hoy es miércoles 30 de mayo del año 2018. Esta jornada que iniciamos siempre con informaciones, luego los comentarios, los resúmenes noticiosos, las entrevistas, los reportajes, un compendio de informaciones que le llevamos a todos ustedes para que salgan de su casa bien orientados de las cosas y los acontecimientos que ocurrieron el día de ayer. Muy buenos días, Loreny Solano. Muy buenos días, José Rivas. Buenos días, Caminero. Buenos días, Rivas. De verdad que es un privilegio, un placer poder compartir una entrega más con ustedes. Hoy en Despierta RD, recordando que la historia nos repite, nos recuerda un acontecimiento ocurrido hace 57 años en nuestra reciente historia, el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Una noche o un día como hoy, hace 57 años, es asesinado en la George Washington cuando se dirigía a su casa en San Cristóbal. Algo que debemos recordar porque, como decíamos, la historia es importante conocerla para no repetirla. Este es, entiendo, el tema que todo el mundo debe tener y tocar, y sobre todo por lo que nos dejan. Ayer hablábamos de que la historia es cíclica. Sí. Las cosas se repiten y si tú no sabes cómo prevenirlas, pues te puede tocar otro Trujillo en la historia dominicana. Pero con esto les damos los buenos días a ustedes desde aquí. Rivas. Sí, muy buenos días, Loreny, Caminero. Gracias a ustedes, sobre todo a aquellas personas que nos sintonizan lejos de la patria. Es un público que está ahí esperándonos cada mañana, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y parte de las Antillas menores y mayores. Es, como ustedes decían, un tiempo histórico, un momento, un día para reflexionar qué hemos hecho luego de aquella gesta heroica de un grupo de hombres y mujeres que complotaron para terminar con esa noche tan larga, desde 1930 hasta 1961. Fuimos gobernados por un solo hombre que creó el terror como la bandera principal de sus gestiones. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestras instituciones? ¿Existen todavía trujillitos por ahí, desde nuestros hogares hasta las instituciones públicas? ¿Qué pasará o qué pasará y qué estará pasando cuando el poder está en las manos de un solo hombre o de un solo partido político? ¿Cuáles han sido los desarrollos que hemos tenido luego de aquella noche del 30 de mayo de 1961? Tenemos una real democracia, tenemos una democracia a medias, tenemos un proyecto todavía que completar, irnos a otros pensamientos más progresistas como el de Juan Pablo Duarte, en estos momentos que necesitamos también ponerlo ahí en el tapete y de una forma u otra evitar que algunas personas estén pensando, y lo han hecho y han estado accionando a la vuelta de Trujillo. Hay muchos que apuestan a la vuelta de Trujillo por muchas razones, con o sin bases fundamentadas. Algunos dicen, bueno, si tuviera Trujillo no estuviéramos este alto nivel de delincuencia, de inseguridad en las calles, pero si tuviera Trujillo no estuviéramos aquí nosotros discutiendo de todos los temas, planteando todos los temas sin importar colores, sin importar religión, sin importar sexo. Esas son las cosas que hay que sopesar, que poner en la balanza. ¿Usted prefiere a Trujillo? ¿Por qué usted prefiere a Trujillo? ¿Usted vivió en los tiempos de Trujillo? ¿Usted ha leído lo que ocurrió en ese periodo de 31 años? Entonces vamos a reflexionar sobre eso y vamos a fortalecer nuestras instituciones, vamos a fortalecer nuestra democracia, con altas y con bajas.
Luego de 1966 hemos tenido elecciones, hemos podido elegir a nuestras autoridades, hemos ido cada 4 años a las urnas. Eso es una manifestación democrática que la perderíamos si estuviéramos otro Trujillo. Sí, ciertamente. Mire, cuando hablamos de un Rafael Leónidas Trujillo, el dictador que durante 31 años nos gobernó de una manera sangrienta, donde en una época, son 57 años, Sí. que hay que recordarlo y hay que hacer mucho hincapié. ¿Por qué? Porque aquellos pueblos que no recuerden lo que ocurrió en el pasado están sujetos a repetirlo. Oiga bien, están sujetos a repetirlo. Por eso hay que hacer mucho hincapié de lo que fue esa época. En un trabajo que hace el Listín Diario, habla de que los psiquiatras califican ahora mismo a Trujillo como un antisocial y un paranoico. Y realmente la vida de un ser humano no valía absolutamente una mota. Solo bastaba que cualquiera, cual que sea, de la época de Trujillo, le diera la gana de matarlo. Se enamoraba de su esposa, de sus hijas, la tomaba y lo mataba. Nada tan sencillo como eso. Y porque era una época de fuerza, una época de terror. Imagínese usted los cuentos que se hacían de esa época, que no son cuentos de camino. Se decía que una vez Trujillo vio a un compadre que hacía mucho tiempo que no lo veía y de repente dice, oh compadre, pero todavía está usted vivo. Bueno, pues, ¿qué hicieron los cercanos colaboradores? Dice, lo mandó a matar y no lo ha matado, vamos a matarlo, entonces lo mataron. Entonces, ese tipo de cosas te indica a ti de que una época como esta no puede ocurrir. Pero yo voy a ir más hacia atrás, más lejos, lejos. ¿Qué dio origen a Trujillo? Trujillo era uno de los más altos militares que había en la República Dominicana. Era una isla de poder en el sur, pero cuando estaba también en el Cibao, en la línea noroeste, eso era territorio de nadie, porque él era el que mandaba, no mandaba absolutamente Horacio Vázquez, mandaba él en esa zona. Horacio Vázquez llega al poder en el año 1924, gobierna hasta el 2028, hace algunas reformas para ir más hacia allá de lo que establecía la Constitución de la República. Hizo su reforma y se fue y reformó la Constitución y llegó hasta el 30. Llegaron las elecciones, comenzaron las aspiraciones de los candidatos, llegó la enfermedad de Horacio Vázquez, por aquellos que decían Horacio Vázquez o que entre el mar. Cuando ustedes escuchen esa frase de que fulano es de tal y que entre el mar, eso se utilizó como himno de campaña en el año 1930 para establecer de que Horacio Vázquez era el único que podía quedarse en el poder y continuar en esa posición. Horacio Vázquez o que entre el mar. Pues no fue Horacio Vázquez y entró el mar. Y fuerte. Porque entró Trujillo, un hombre que comenzó como un lobito. Totalmente. Comenzó a decir que él tenía la posibilidad de desarrollar el país. Lo desarrolló en ciertas partes, pero ¿de qué manera? Y comenzó a hablar y a conseguir el apoyo de fulano, pero también los militares a coaccionar y a presionar a otros para permitir que Trujillo ganara en el 30. Las apetencias de ese Horacio Vázquez
dio origen a ese Trujillo del 2030. No creo yo, así pienso, que después de la muerte de Trujillo, después de los 12 años de Joaquín Balaguer, que fue un esbirro de Trujillo, 1966-1978. Es una época donde habían paramilitares y que mataron las principales figuras del futuro dominicano. Valiosos hombres. Los mataban en la calle los paramilitares porque eran izquierdistas por sus ideas. Pero también la época en que en los Estados Unidos había una política anticomunismo, que ya eso no existe. Y después que llegó el PRD con Antonio Guzmán Fernández, que despolitizó las Fuerzas Armadas, la desarrolló, que trajeron los presos políticos, sacaron de las cárceles los presos políticos, que los exiliados los trajeron de nuevo, pudieron entrar. Ya la República Dominicana comenzó a ir a vivir en democracia. Cuando volvió Balaguer en el 1986, cuando se dividió o se inició la división del PRD entre los enfrentamientos de Jacobo Magluta y el caso de Salvador Jorge Blanco, que apoyaba a José Francisco Peña Gómez en una candidatura presidencial que al final terminó en el 90 dividido. Bueno, pues Balaguer tuvo que hacer una democracia maquillada. No fue la de los 12 años, sino una democracia más o menos. Y hizo un gobierno más o menos. De ahí volvió, ganó en el 90, alegaron fraude, también en el 94 fraude. A partir del 96, en la República Dominicana, con la salida de Joaquín Balaguer, ya es otra cosa. Ciertamente. Dudo que en la República Dominicana nuestros líderes que están ahora y con posibilidades de ser los presidentes del país estarían en condiciones de volver a volvernos hacia el año 1930, a la época de Trujillo. No es verdad. Aquí no hay ni siquiera trujillista ni Trujillo. Ni siquiera el nieto que anda por ahí, que quiere ser candidato, pero tendrá que esperar 10 años viviendo en la República Dominicana como lo establece la Constitución de la República para ser candidato. Eso es tan sencillo como eso. Aquí no hay forma de que volvamos, porque la República Dominicana vivió esos años amargos y terribles de 1930 a 1961. Pero también tuvimos aquí en el año 1962 un golpe militar y la República Dominicana, ese 1965, es referente para que no vuelva aquí en la República Dominicana gobiernos como esos, ni tampoco que se conculquen las libertades y la Constitución de la República sea rota por cualquier aventura. Aquí no existe eso, aquí no existe eso, pero hay que recordar este hecho, esta historia, para que no la repitamos en el futuro. Si bien es cierto, Caminero, que no existen las posibilidades históricas en estos momentos para que eso ocurra, y de seguro que muchos hombres y mujeres estarían en primera fila si ven un asomo de una vuelta, una repetición de un gobierno de fuerza de esa magnitud. Ya el mundo incluso no lo soportaría. Si bien es cierto eso, hay que decir que existen todavía muchos puntos que indican que todavía esa forma de práctica del ejercicio político es una forma de repetir dentro de los entornos de un trujillismo, de un aspecto, de una actitud de vida. Por ejemplo, la acumulación del poder en manos de un solo partido político.
Eso, si bien es cierto que no estamos a la vuelta de una dictadura, también preocupa mucho. El hecho de querer estar modificando la Constitución porque alguna persona, algún sector crea que así se lo va a hacer a su medida. Hemos tenido los tres presidentes, los últimos tres presidentes, han auspiciado la reforma a la Constitución, por lo menos dos de ellos para una reelección o para repostularse, para presentarse en una reelección. ¿Qué es eso? Que tú mencionabas a Horacio Vázquez. ¿Por qué el fracaso de Horacio Vázquez? Porque sencillamente Horacio Vázquez decía que en las elecciones del 1924, todavía con la presencia militar de los Estados Unidos que ocupó la isla, el país del 16 al 24, él dice que esas elecciones donde él fue electo debió ser con la Constitución anterior que hablaba de 6 años en la presidencia de la República. Y entonces el 28 él hizo las maniobras para lograr. Y cuando decimos, por ejemplo, aquí vamos a ponerle una camisa de fuerza a la Constitución para que no sea vulnerable y que... sin embargo, falla en algo. Sí, pero sin embargo, cuando estamos en el poder, en un discurso es en la campaña y otro discurso es cuando estamos en el poder, entonces comienzan alrededor. Quizá el personaje principal no está en eso, pero comienza alrededor a decir, bueno, ¿es posible volver otra vez? Pero oye bien, es válido tu análisis, eso es verdad, y eso hay que anotarlo y subrayarlo. Exacto. Pero hay diferencia del 1924 al 1930 con Horacio Vázquez a esta época. Sí, claro. En aquella época existían los caudillos. Ahora hay demócratas. El presidente Danilo Medina, nadie puede endilgarle. Yo no he mencionado nombres. No, pero digo yo lo cito yo. En el caso del presidente Danilo Medina, nadie puede decir que no es un demócrata, que tiene intenciones de reformar la Constitución y que si se puede hacer y que pudiera si crear las condiciones para volver, lo haría. Pero Leonel Fernández es un demócrata, sin duda. Duró ahí, se llegó al poder en el 96, 2000, no se postuló, por la Constitución se lo prohibía. Llegó en el 2004, la Constitución se lo permitía porque la reformó Hipólito Mejía en el 2002 con un periodo y nunca jamás. Entonces, Leonel Fernández se aprovechó de esa reforma que hizo Hipólito Mejía. Que pudo haber hecho antes. Y en el 2008 se repostuló porque la Constitución se lo permitía hasta el 2012. Existían seguidores de él y muchas presiones que tenía para que él decía, es que la reforma constitucional que se hizo, son 2 periodos, usted puede repostularse de nuevo, y lo presionaban hasta que en el 2012, en el 2011, él entregó, inclusive le entregaron un acto grandioso, grandísimo, que se hizo ahí en el Centro Olímpico. Le entregaron, aquí está, 2 millones de firmas para que usted se repostule, que le apoyan. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues Leonel no se presentó, pero... No lo dejaron presentarse. No se presentó porque no tenía las condiciones. Dividía su partido y cohesionaba a la oposición en contra del PLD. Entonces... Por eso te estoy diciendo que son demócratas, no son locos. Entonces, en el caso de Hipólito Mejía, usted puede decir lo que usted quiera, pero Hipólito es un demócrata, como lo es Miguel Vargas y como lo es los que están ahora mismo en el país. Ahora, aquí hay una equivocación. Aquí creen que si tú llegas al poder... Si tú llegas como partido al poder, tú tienes que buscar el consenso. Claro, tienes que buscar el consenso, pero no es obligado. ¿Por qué?
porque en democracia el que tiene más poder asume las cosas que debe de hacer. Lo que sí la oposición debe buscar y conciliar son sus posiciones que conecte con la oposición. Mira qué va a ocurrir en el 2000, para hacerte... ayer nosotros entrevistamos aquí a Minú Tavares Mirabal. Se habla de que para poder sacar del poder al PLD tendrá que cohesionarse la oposición y buscar un candidato. Cohesionarse la oposición es que todos los partidos que están en la oposición busquen un candidato y empujen ese candidato con una fórmula electoral y así conseguiría el apoyo de los sectores empresariales y de la sociedad civil. Pero ¿qué dice Minú? Que no hay ningún bloque. ¿Cómo que no hay ningún bloque? Pero ese bloque opositor, como le llaman, consiguió que se conformara una nueva Junta Central Electoral, un nuevo Tribunal Superior Electoral, una nueva Cámara de Cuentas y consiguió muchas cosas. Pero ella dice, no, nosotros nos reunimos y coincidimos en agenda y esa agenda terminó. ¿Que terminó? Sí. Ya muchos de esos partidos están en otro frente, en otro bloque. ¿Cómo? Estamos buscando una tercera vía que no sea la del bloque que encabezó y que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana con 14 partidos, que es el bloque progresista. Y entonces el Partido Revolucionario Moderno de Luis Abinader y de Hipólito Mejía tenían un bloque para el 2016. Y ellos dicen, ni el bloque del PRM ni el bloque del PLD, nosotros estamos buscando una tercera vía, un bloque tricolor. ¿Qué significa eso? Que la oposición volverá para el 2020 separada, dispersa, frente a un partido de la Liberación Dominicana que tiene a un Partido Revolucionario Dominicano y que acudirá con, según dice Miguel Vargas y Héctor Guzmán lo repitió ayer, de que irán con candidaturas propias y un PLD que al final ellos se van a poner de acuerdo, porque no es verdad que van a repetir la historia del PRD en el año 1986. Se pondrán de acuerdo, buscarán fórmulas, porque ellos saben que es mejor Leonel Fernández o cualquiera, Danilo Medina o cualquiera de los otros, que un opositor. Miren lo que le pasó a Salvador Jorge Blanco. Claro, pero te digo que esos partidos minoritarios, como tú lo dices, tienen que saber también que el PLD sabe lo que es el poder. Ah, eso sí. Y después que tú estés en el poder, tú te vas a pelear conmigo para que los dos terminemos fuera y que los que están esperando durante años puedan entrar. Si la oposición, esos bloques pequeños, esos grupos pequeños, esos partidos minoritarios no consensuan ese diálogo y logran captar a una figura emergente que pueda dar la batalla, unido, porque lo mismo que dijo Victoria ayer es que si no consiguen ese 2% solos, entonces no va a poder, ¿no? Las alianzas van a estar un poco más sesgadas. Eso es parte, pero la realidad, señores, es que nosotros tenemos que aprender, empezando por el tema inicial que tuvimos, que es el 57 aniversario del ajusticiamiento del tirano, es ver cómo ha evolucionado la República Dominicana en materia política, cómo ya no nos pueden vender sueños y nos pueden oprimir. Hoy somos una nación que puede expresarse, sin embargo, nos pueden coartar con la propaganda, con el clientelismo, con cualquier tipo de prebenda que nos conquiste. Por eso debemos educar al pueblo. Por eso el pueblo tiene que manejarse a través de la comunicación efectiva y de medios de comunicación éticos que puedan decir las cosas como son y que la gente se pueda orientar y que cada vez que toque el ser soberano, que el único momento en el que el pueblo es soberano, y es una frase que me encantó de una figura muy conocida, es cada 4 años es que tú demuestras que eres soberano, porque tú vas y votas y eliges quién te va a gobernar. Después que tú votaste, inclusive el que no vota, que no tiene ese derecho igual, ya tú estás determinando el futuro de nuestro país. Ahora, en este momento, estamos con el tema de la ley de partidos, las primarias,
que es lo que está en el debate público. Ayer se reunieron los dos presidentes de la Cámara Baja, la Cámara Alta, de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, del Senado Reinaldo Pared, en el despacho de Reinaldo Pared. En esa reunión, que yo lo vi todo relajado, inclusive en el ambiente que los vi, en ese sofá, en esos muebles, yo sentí como que, mira, es relax que están tomándolo muy suave. Y en ese momento... Pero uno es de Leonel y otro es de Danilo. Para que entiendan esto, Rubén Maldonado apoya las primarias cerradas que pide su equipo de Leonel Fernández. Reinaldo Paredes está apoyando lo que pide el equipo de Danilo Medina, que son las abiertas. Cada uno tiene su posición y sus razones, porque los dos tienen sus razones. Sin embargo, ¿qué es lo que la Constitución demanda? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Este viernes se supone que ya vamos a tener una decisión definitiva. Se va a decidir y vamos a poder conocer, esperemos, porque yo todavía soy un poco escéptica con relación a eso, esperemos que este viernes nos den la noticia de que ya hay un acuerdo, hay un consenso para que se promulgue esa esperada ley de partidos que tiene 18 años discutiéndose en el Congreso Nacional y que es la que va a regir elementos simples como el tema del financiamiento de las campañas, que nosotros los ciudadanos dominicanos sepamos quién está pagando de la campaña a cada candidato y de dónde viene ese dinero. Si ese dinero no viene del propio erario público, de los impuestos que nos quitan a nosotros, que pagamos nosotros, o si viene del narcotráfico, o si viene de cualquier tema de lavado. Eso es importante que lo sepamos, porque por eso es que hay pobreza. Por eso es que tenemos el país que estamos viendo, porque la gente se conforma con que fue al barrio, te pasó la mano, cargó al niño y salió contigo y estuvo aquí. Eso no es así. Nosotros tenemos que investigar algo interesante. Cuando tú quieres comprar un celular y una laptop o cualquier cosa, esto es un análisis de un joven que está trabajando justamente con emprendedores. Tú entras a internet y averigua de qué se trata y qué capacidades tiene y qué hace ese aparato, una nevera, una licuadora, lo que sea que tú vayas a comprar, tú lo investigas, pero nosotros no investigamos a nuestros políticos. No sabemos quiénes son las personas que nos gobiernan. Pero es que eso es una práctica que lo hicieron los políticos para tener ese pensamiento político en estos momentos. Por eso digo de educación. Caminero hablaba del asunto del caudillismo, que fue la discusión inicial. ¿Tú no crees que no ha sido un plan de esos que se comportan como caudillos dentro de los partidos políticos, que la gente se aleje de la política? Sí. ¿Tú crees que ha sido para dominar, para monopolizar? Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que la situación sea igual a 1930 que ahora, ni modo. Hemos dado saltos interesantísimos. Sí. Ahora, ¿cómo se manejan los políticos dominicanos en su mayoría? Nosotros tenemos un escenario, nosotros tenemos un personaje de nuestra política que gobernó tres periodos, Leonel Fernández, y está buscando un cuarto periodo. Pero Balaguer gobernó 22. Y eso no es caudillo. Sí, pero tenemos, espérate, déjame terminar. Fuera. Tenemos a un Hipólito Mejía que fue presidente, sí, ¿verdad? Que fue presidente y todos recordamos cómo terminó en el 2004. Para el 2020 va a tener casi 80 años. 80 años. Y no sigue Hipólito Mejía aspirando a la presidencia. Pero es que los liderazgos no ceden. Los liderazgos no ceden. Oye, democracias para países como el nuestro, con una vida institucional muy parecidas, los expresidentes de la República se retiran. No se retiran en su accionar propiamente dicho, pero no vuelven a aspirar. No vuelven a aspirar y no inciden, al menos que no sea que usted vaya y lo busque y le pida una opinión. Eso es caudillismo. El caudillismo es aquel que lo quiere todo hasta que esté el último suspiro de su vida. Entonces hay prácticas caudillistas. Hay prácticas caudillistas incluso en los partidos políticos grandes y pequeños, porque aquí hay partidos de bolsillo. Sí. De gente que no saca ni siquiera un 0,000.0 y es presidente de un partido. Por eso se necesita por el poder, la ley de partido. Porque sin ley de partido que te diga aquí eso, y el tema de la Constitución, como tú decías al principio, dejemos de estar violando a la Constitución, de que cada tantos tiempos, cada X tiempo, vamos a modificarla por el segundo periodo y nunca más. Pero no, luego podemos, eso sería conculcarle los derechos al mismo candidato, Horacio Vázquez. Es lo mismo de Horacio Vázquez, que los
los resultados sean diferentes, porque tenemos una sociedad diferente. Claro que tenemos una sociedad diferente, muy diferente, pero miren, esas manifestaciones caudillísticas dentro de los partidos políticos, dentro del ejercicio político dominicano, todavía existen, tal como existía con los tiempos de Horacio Vázquez. Yo te digo que sí, que hay manifestaciones caudillistas, pero lo que hay son liderazgos. Los liderazgos dentro de los partidos no se relegan. ¿Usted sabe por qué Luis Abinader no se alió con Miguel Vargas en el 2011 en la convención? Porque entendía que él era joven, sigue siendo joven, Miguel Vargas joven también para esa, y sigue siendo joven también, pero que Hipólito Mejía, él pudiera, con el apoyo que le diera, si gana o perdía la convención, él estaría en el camino de heredar las fuerzas políticas de Hipólito Mejía. Todavía está esperando que heredar a esa figura de Hipólito Mejía, que va a tener 80 años en el 2020, pero que es candidato o aspira a ser candidato presidencial. Manifestación. Ahora, los liderazgos, ni el de Peña Gómez, ni el de Balaguer, ni el de Juan Bosch, nunca lo cedieron. Leonel Fernández, que siguieron a su líder, ¿verdad? Leonel Fernández, Danilo Medina, no ceden su liderazgo. Caudillismo. Miguel Vargas, ahí no cede su liderazgo. Caudillismo. Hipólito tampoco cede su liderazgo. Entonces, esos liderazgos tienen que arrancárselo para los jóvenes para poder llegar. Vámonos a la portada de los diarios de circulación nacional. Yo iba a preguntar algo, pero no me dejaste preguntar, Caminero. No, Caminero, tiene que dejarme preguntar. Listín Diario. Odebrecht. La Cámara de Cuentas no tendrá lista la auditoría. Eso lo dice Hugo Álvarez Pérez, quien es el presidente de la Cámara de Cuentas. Eso es el escándalo de los sobornos de 92 millones de dólares. A 57 años de su muerte. Yo le digo... Ajusticiamiento. De ajusticiamiento. Claro. Trujillo. Lo califican los psiquiatras como antisocial y paranoico. Antes de hacerse con el poder, fue rechazado por la aristocracia de la época, lo que alimentó sus resentimientos. La onza fue la que más compras hizo sin convocar licitaciones. La resolución ya fue derogada, la 1508. Fue derogada, que permitía comprar en forma directa combustibles y otros. El viernes anunciarán acuerdo de ley de partidos. Yo lo decía ayer, lo decimos en Noticentro también, de que existe el consenso entre la gran mayoría de los legisladores en el PLD de que el acuerdo para poder permitir la ley de partido es que se apruebe, oigan bien amigos, que se apruebe ley de partidos con primarias. Ahora bien, las primarias abiertas o primarias cerradas, esa entonces serían los partidos que determinarían eso. Eso sí, que sea simultánea. O sea, primarias simultáneas y organizada por la Junta Central Electoral. Vice de Corea viaja a Estados Unidos para allanar la cumbre. Kim Jong-chol. También reclaman terminar Hospital General. Lluvias provocan daños en Cuba. Celebran 55 años de su creación. Danilo Medina recibe al CONETA, al Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ahí está Pedro Brache junto con los demás miembros del CONET. La caoba puede ser una gran fuente de divisas.
Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veremos qué tiene el periódico hoy. Antes de, la caoba es de divisa, pero ¿tú sabes cuánto tiempo tú necesitas para una caoba? Mínimo 20 años. Sí. Ya tú sabes. Señores, el periódico Hoy trae las informaciones principales y dice que un plan para llevar el béisbol a los Juegos Olímpicos. El empresario Felipe Vicini expuso los pasos a seguir. Esto es en la sección de deportes. Dentro de las principales, afinan proyecto de ley, pero todavía no hay nada. Aquí lo vemos en la imagen con Rubén Maldonado y con Reinaldo Pared Pérez en la reunión que se sostuvo ayer en el despacho del presidente del Senado, justamente para determinar qué va a pasar con esta ley de partidos y el tema de las primarias abiertas o cerradas. El País, presidente Medina entrega obras en Neiva. El mandatario inauguró una escuela de nivel primario y una estancia infantil. Reina consternación y dolor en Cotuí, caramba, es un tema fuerte. Ayer fueron enterradas las 6 personas que murieron en accidente. Dentro de ellas una menor que su mamá pensaba que estaba en la escuela. Oye. Y estaba de camino a la playa. Alegría, los lunes de Amaury en el Teatro Nacional. Amaury Sánchez, nuestro querido amigo. Presentación de artistas en el bar Juan Locuar del Teatro Nacional. Eso es interesante, el lunes de Amaury, ya tú sabes, sí. Caminero, aunque tú te levantas temprano. Cámara de Cuentas recula. Auditoría a obras de Odebrecht no estará lista en junio. Atención a esto. Hace un año y un mes que el procurador solicitó a la Cámara de Cuentas auditar las 17 obras contratadas por el Estado con el consorcio brasileño Odebrecht. Hace un año y medio. Yo entiendo que eso es tiempo suficiente para la Cámara de Cuentas tener una comisión bastante enterada, hacer ese levantamiento y no estará lista en junio. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, descartó ayer que la auditoría especial que se realiza a las obras ejecutadas por Odebrecht en el país puede estar lista en junio próximo. Es que son muchos. Pero tú armas un equipo para Pero eso. que... Más grande el equipo, tú lo armas y le pones una obra a un grupo y otra a otro. Reiteró que luego de concluido el trabajo de campo hay un proceso en que en condiciones normales dura entre 3 y 6 meses, pero que dada la cantidad de obras a ser auditadas, también es cierto, son muchas, míralo ahí, se llevará más. Es posible que se tome un mes más. Es posible que esté lista a principios de julio, dependiendo de muchos factores. Seguimos en el mundo. Muertos por María en Puerto Rico fueron 4.600. Devastador esto. Así lo determinó un estudio en la Universidad de Harvard, lo que desmiente la versión inicial de solamente 64 fallecidos. Mira la trascendencia de 64 a 4.600, algo muy fuerte. Seguimos en economía, sugiere el periódico, sugiere metodología para ver construcción. Acoprovi sugiere agregar o segregar lo público de lo privado. Dice aquí, reclaman equipos para hospital en Santiago. Esto es aquí ustedes ven con un grupo de estudiantes del programa Niños con una Esperanza. El pastor Pablo Ureña y representantes de grupos sociales volvieron a reclamar ayer un cumpleaños infeliz, mejor dicho, la puesta del funcionamiento de un tomógrafo y los quirófanos del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. El tomógrafo fue comprado, pero sin el UPS. Esto es interesante, oigan bien. Pedro Brache del CONEB, empresariado, urge la firma del pacto eléctrico. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada abogó ayer por la firma y la implementación del pacto eléctrico. Dijo que el sector privado hizo su parte. Este viernes, comienza la temporada ciclónica. Los pronósticos vaticinan 14 ciclones tropicales, de los que 7 se convertirían en huracanes. Una cantidad bastante elevada esta por temporada. Ahí estuvo Alberto. Exacto, ya Alberto. Creó graves problemas Alberto, a Cuba, tranquilo, Alberto. Y graves problemas a varios estados de los Estados Unidos. demasiado fuerte. Sí, Alberto. Sí. Y por último, el cuadro básico de medicamentos esenciales tiene ahora 767 fármacos. Estas son las informaciones principales que trae en portada el periódico Hoy, miércoles 30 de mayo. Bueno, nos vamos ahora al Diario Libre. El Diario Libre, en su portada, en su información principal, anunciarán próximo viernes acuerdos sobre ley de partidos. Pared Pérez y Maldonado coinciden en que se dieron avances considerables. Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno, tiene mucha esperanza por el ánimo de la reunión. Legisladores consultarán al liderazgo de sus organizaciones políticas. La noche en que ajusticiaron
a Trujillo. En otras informaciones, Joseito Mateo, desde el lunes en una clínica en la ciudad de Nueva York. Matrimonio infantil genera debates entre los diputados. CONET considera fundamental el pacto eléctrico. Servicio de deuda es de 15.7. CERTV hará homenaje a Papa Molina. En otras informaciones, auditorías a obras que hizo Odebrecht no estarán listas. El 9 de junio vence el plazo para que el Ministerio Público presente acusación. La reforma a ley compras es demandada por diferentes sectores. El padre Hardy, ahora contra el Papa Francisco, el ex párroco de San José de los Llanos, es uno de los 150 obispos firmantes de la acción pastoral en la que se acusa al Papa Francisco de hereje. Una comunidad llora el trágico final de un viaje a la playa. Se trata de las comunidades donde vivían los 6 jóvenes que murieron trágicamente en la carretera hacia Samaná. En Puerto Rico, tras María, 4.600 muertes, es decir, 4.600 personas habrían perdido la vida durante este fenómeno natural que destruyó gran parte de la vecina isla el año pasado. El periódico El Día, aniversario de la muerte de Trujillo, encuentra litis a antitrujillistas. Fundaciones patrióticas se disputan el control del Museo de la Resistencia. Fue disuelta entidad que las agrupa. Refranero criollo entra a la Academia Dominicana de la Lengua presentó un diccionario con las expresiones propias de la sabiduría popular. La vida de Nelson Marmolejo. Sí. Cerrará 3 centros por falta de fondos. También condominios son fuentes de empleos. Y eso es verdad, pero también de conflicto. De conflicto, serio conflicto. Total. Iglesia Católica hará concentración día de Corpus Christi. Eso es este jueves, señores, mañana. Huracán María dejó 4.564 muertos en Puerto Rico. No, hombre, pues yo creo que eso es exagerado. Las autoridades... Harvard fue la que hizo el estudio. Las autoridades de Puerto Rico oficialmente anunciaron el año pasado, o fue este año, El año pasado. anunciaron que fueron 64 muertos. También es una exageración. Fueron más. Ahora, 4.000 muertos. 4.600. 4.600 muertos. Bueno, estos son los titulares del periódico El Día. Veremos qué tiene el Caribe. El Caribe inicia con 1.340.000 personas en República Dominicana sufren de diabetes. Oigan bien esto, el Instituto de la Diabetes afirma que el país está por encima del promedio de América Latina. Un gen potencializa la enfermedad en los dominicanos. Hay que ver cómo se contrarresta esto. Empresarios piden aprobar el pacto eléctrico y las leyes electorales. En su discurso con motivo de la celebración del Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresariado Nacional, el presidente del CONEP, Pedro Brache, exhortó a los diversos sectores políticos sumar esfuerzos para que el país tenga un marco legal robusto que permita preservar la estabilidad política. Los católicos, 10 clérigos han incurrido en delitos y crímenes. En las faltas y cometidas de los últimos 13 años por los religiosos se encuentran violencia sexual y hasta homicidios. La Fiscalía, un tema muy, pero muy esperado que se estaba teniendo entre rumores. Arrestan a exfuncionario acusado de violar a hijastra. Donny Santana Cuevas, que fue destituido cuando empezaron los rumores y que la Fiscalía, al parecer, presentó pruebas, fue destituido de Cancillería, exdirector del Consejo Nacional de Frontera, con rango de embajador, está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El Congreso avanza el consenso para aprobar ley de partidos. Reinaldo Pared Pérez y Rubén Maldonado anunciaron que el próximo viernes se llegará a un acuerdo definitivo. El 57% de los choferes
no tiene licencia de conducir. Óyeme esto, ¿tú tienes la tuya? Claro. ¿Y usted la suya? Bueno, nosotros no estamos en ese porcentaje. Siempre la he tenido. El Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial observa que hay un comportamiento a la baja en los procesos de renovación del documento. Y por último, el Intran desarrolla programa Peatón Seguro. Personal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre instruye a la gente para cruzar de forma segura la esquina de la avenida John F. Kennedy y Abraham Lincoln. Hay que ver si eso está en los demás, las demás vías, paso de cebra, como se dice, de todo el país. Bueno, y tenemos ahí el periódico Nuevo Diario. Dentro de las informaciones está la principal, que dice que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana no podrá entregar a tiempo al Ministerio Público el informe de Odebrecht. También destaca un aniversario más del ajusticiamiento de Trujillo. En el editorial, Percio Maldonado, el editorial de Percio Maldonado dice: a 57 años de aquel gesto histórico, frente contra el Partido de la Liberación Dominicana, busca candidato único para el 2020. En otras informaciones que trae el periódico Nuevo Diario, Reinaldo Pared Pérez avanza acuerdo sobre la ley de partidos. El CONEP, los empresarios afirman que economía dominicana muestra un desarrollo y un crecimiento fuerte y robusto. Danilo Medina entrega un nuevo plantel escolar y una estancia infantil allá en Bauruco, Neiva, y detienen a Donis Santana, acusado de violar a una hijastra. Forman parte de las informaciones que tiene este periódico, El Nuevo Diario. Y con El Nuevo Diario nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Despierta RD. Volvemos en breve. Y tras la pausa, informaciones nacionales, internacionales. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.